Gente, por fin pude ver Oppenheimer y lo único que puedo decir en resumen es que definitivamente ganó el cine. Durante la primera semana desde que se estrenó veía mucha opinión dividida sobre la cinta y en mi opinión personal puedo decir que entiendo que haya personas a las que no les gustara, lo entiendo, pero no lo comparto en lo absoluto. Para hacer esta pequeña opinión breve, creo que hay personas que consumen otro tipo de contenido, en este caso otro tipo de cintas en las que te puedes permitir apagar el cerebro y simplemente disfrutar, y con esta esperaban quizás algo similar u otra cosa. Y por eso mismo, Oppenheimer, por así decirlo, no es para todos, no es entretenimiento fácil y rápido con comedia absurda, acción sin sentido ni demás, sino que busca no solo contarte una historia, sino que también vivir una experiencia. Y pues en materia cinematográfica la película es espectacular, y si no la has visto y gustas de la buena y genuina experiencia de lo que debería ser el cine, te recomiendo muchísimo verla. Pero bueno, hoy no estoy acá para hablar de la película en general o hacer una reseña de ella, sino que me gustaría centrarme un poco en su protagonista, J. Robert Oppenheimer, hablar de ciertas cosas que me han parecido interesantes en el personaje y reflexionar sobre parte de su psicología y la experiencia propia que en la película nos ha querido contar. Así que ante todo, aviso de spoilers por si no has visto aún la película, quedas avisado, y lo que se hablará en este video sobre la figura de Oppenheimer será acorde a lo visto en la cinta y no necesariamente a sucesos exclusivamente de la realidad. Y pues dicho esto, hablemos de Oppenheimer. Como es obvio, la cinta explora parte de la vida del famoso físico J. Robert Oppenheimer, contándonos rápidamente parte de sus inicios desde su tiempo de estudio en Europa, ya que en Estados Unidos no se impartía o se dedicaban programas de estudio a sus temas de interés, por lo que con el tiempo sería él mismo quien llevaría e impartiría dicha materia en su país, reuniendo alumnos, pero con ello también a futuros colegas, y así con el pasar del tiempo llegaríamos a lo que sería, por decirlo de alguna manera, su hazaña central, si es que la podemos llamar así realmente, y el evento que sin duda marcaría su persona en todo sentido, el proyecto Manhattan, estableciéndose en Los Álamos y trabajando en la creación de la bomba atómica, dando pie a la producción de las primeras armas nucleares y dándole a Oppenheimer la fama de ser el padre de la bomba atómica. Pero claro, todo este viaje supondría muchas cosas en el brillante físico, una serie de conflictos internos y también externos, ya que los años posteriores en su vida en cuanto a su relación con los organismos del país no serían precisamente gratos para él. Pero vamos poco a poco en la cronología, y es que desde los tiempos de un joven Oppenheimer ya podíamos ver en él a una persona con ciertas particularidades. Dentro de la brillante interpretación que le da a Cillian Murphy podemos ver a un Robert estudiante el cual de primeras, a pesar de ser brillante, se le ve frustrado, ya que por lo que se aprecia no se le da bien el trabajo de laboratorio y parece ser un escenario recurrente, siendo criticado incluso por su profesor y de una manera no precisamente amable. Era un joven que también parecía dar muestras de cierta incomodidad al encontrarse prácticamente solo lejos de su hogar, y en este proceso se le podía notar un tanto ansioso, y es desde este inicio donde ya se nos muestra o se dan esos pequeños indicios de su cuestionable y frágil moralidad, ya que en medio de su frustración al encontrarse él solo en el laboratorio inyecta cianuro en la manzana de su profesor. Todo esto en medio de un arrebato, es decir, que en medio de un arrebato de ira o frustración fue capaz de atentar contra la vida de una persona. Esto es cuanto menos curioso, ya que Oppenheimer en el momento simplemente actúa, a pesar de ser una mente brillante, pareciera no darse siquiera una pausa para cuestionarse por un momento lo que está haciendo, y guiado e impulsado únicamente por su emocionalidad, actúa de manera prácticamente criminal, amenazando la vida de su profesor, algo de lo que acaba tomando conciencia horas después, donde dominado por la culpa este no logra dormir y a primera hora va al laboratorio para impedir que la manzana sea consumida. Y ahí también, influenciado por las palabras de Niels Bohr, es que este volvería a centrarse y a motivarse en buscar y explorar en aquellas áreas en las que sí se consideraba bueno, a diferencia del trabajo de laboratorio. En este breve comienzo y esta rápida acción ya se comienza a mostrar la personalidad y tendencias que Robert Oppenheimer seguiría manteniendo con el tiempo. Tenemos un vistazo a una emocionalidad volátil, la cual no se refleja demasiado
demasiado en la expresividad, pero sí en las acciones que llegan a ser incluso frías y peligrosas. Un vistazo de una persona que sufre ciertos efectos de ansiedad que aumentarían con el pasar del tiempo y los acontecimientos. Un vistazo a ese sentido moral frágil que seguiría demostrando con los años y sobre todo un primer acercamiento a lo que marcaría la vida de Oppenheimer hasta su final, el enfrentar y cargar con el sentimiento de la culpa y el remordimiento. Con el tiempo Robert volvería a su país y como profesor impartiría su conocimiento a nuevas y brillantes mentes y llegaría al punto donde, dada su brillante reputación, sería reclutado como el director del proyecto Manhattan, donde en pos de ponerle fin a la Segunda Guerra Mundial se trabajaría en la creación de una nueva arma, la bomba atómica, siendo el 16 de julio de 1945 donde la prueba Trinity sería un éxito. Robert Oppenheimer lo había logrado, le dio vida a la primera bomba nuclear, pero ¿qué hubo en él detrás de todo esto? Durante todo ese periodo, en cuanto a lo personal, Oppenheimer se mostraba como una persona bastante segura de sí misma, seguridad precedida por su reputación y que se reflejaba en su accionar, en su liderazgo durante el proyecto y también en sus relaciones personales, ya que era capaz de hacerse de bastantes colegas con facilidad y al parecer también se le daba ciertamente fácil relacionarse con las mujeres tanto en el plano amoroso como sexual. Sin embargo, así como cuestionamos en principio su moralidad, de la cual hablaremos más en un momento, también está su comportamiento en relación a ciertos códigos, a la confianza, la lealtad. Y es que aún estando casado y habiendo formado una familia, Oppenheimer se reunía en secreto con Jean Tatlock, con quien mantenía relaciones y, por ende, le era infiel a su esposa. Y pues ante esto, Oppenheimer parecía no mostrar ciertamente ningún tipo de remordimiento o pudor. De hecho, la razón por la que corta sus encuentros con Jean es principalmente por el proyecto Manhattan, dada la conexión de Jean con el comunismo. Y no solo eso, sino que incluso la relación con su esposa habría comenzado siendo él consciente de que en ese momento ella ya estaba casada con alguien más, lo cual parecía tampoco importarle en lo absoluto. Claramente Robert Oppenheimer no era una persona del todo ética o correcta en sus aspectos más personales, pero volvamos al otro punto, la moral. Y es que en este sentido, Oppenheimer sabía perfectamente el objetivo del proyecto Manhattan. Sabía que esto consistía en crear un arma de destrucción masiva y como la persona inteligente que es, podríamos suponer que ya sabía o tenía una idea de las posibles consecuencias que tendrían sus acciones. Pero aún así, de igual manera aceptó participar y ser la cabeza de dicho proyecto. De igual manera fue él quien lo hizo posible, pero ¿por qué? Pues aquí me remito a una apreciación personal y te invito a ti a dejar la tuya en los comentarios. Me parece que gran parte de esto fue netamente impulsado por el ego de una mente brillante y su deseo por dejar su huella en la historia, dando igual que se trate de una invención buena o mala. El objetivo es destacar y para Oppenheimer esto sin duda sería la hazaña de su vida. Se volvería un pionero, una eminencia, una figura de alta relevancia y es que en el fondo pareciera no haber otra explicación, ya que las intenciones explícitas de Oppenheimer nunca mostraron ser el hacerle daño directamente a otras personas ni demás, pero también en el fondo sabía que estaba creando un arma sin igual y que marcaría un antes y un después tanto en la guerra como en el mundo. Y aún sabiendo todo eso, lo hizo. El ego y sus deseos de grandeza lo hicieron posible. Y la idea que manifiesta Oppenheimer sobre que fabricar esta arma definitiva sería netamente para advertir al mundo de dicho peligro y así detener las guerras, pues es una idea francamente ingenua. Y me parece que esto nace en la mente del físico como un mero motivo o mecanismo para ser autocondescendiente, engañarse a sí mismo y hacerse la idea de realmente estar haciendo un bien para el mundo. Todo esto como un mecanismo de defensa para así evitar ver la realidad que está haciendo posible, evitar sentirse como el responsable de una calamidad, evitar la culpa y el remordimiento, pero claramente esto no sería suficiente ya que el mecanismo de defensa sería superado por las atroces consecuencias de su creación. Las bombas son arrojadas en Japón, concretamente en Hiroshima y Nagasaki, y pues ocurre lo que desde un principio era evidente que ocurriría. Miles de personas muertas, miles de personas inocentes perdieron la vida producto de su creación, una muestra excesiva de poder armamentístico que él
hizo posible. Lo que comenzó con la prueba Trinity se consolida con estos sucesos, siendo aquí donde comienza el verdadero declive tanto en la vida como en la mente de Oppenheimer. El padre de la bomba atómica sufre de manera clara un trastorno de estrés postraumático y esto se muestra de manera brillante y bastante fuerte en la cinta. Oppenheimer ve en ciertas situaciones aquellos fuertes destellos provenientes de la explosión, alucina con el suceso, con los cuerpos calcinados, las personas aterradas, llorando, sufriendo los efectos adversos de la bomba atómica. Se vuelve una persona dominada por una fuerte ansiedad y un horrible sentimiento de culpa. Entiende que las vidas de aquellas personas, su sangre está prácticamente en sus manos. Internamente está aterrado porque sabe que ha desatado un nuevo mal en el mundo y que no hay vuelta atrás. La reacción en cadena para acabar con el mundo ha comenzado y para su desgracia ha comenzado con y gracias a él. Me parece que faltarían algunos indicios más explícitos en la película para determinar esto con seguridad, pero es más que probable que Oppenheimer durante los años posteriores haya vivido con una fuerte e importante depresión, ya que viviría totalmente consciente de lo que hizo, del tipo de huella que acabó dejando al mundo, de todas las vidas arrebatadas por su creación y más allá de la propia bomba atómica, también está el aspecto personal, ya que muchos quienes en su día fueron sus colegas pasaron a darle la espalda e incluso poniéndose en su contra a la hora de haber sido cuestionado por sus conexiones comunistas del pasado, donde finalmente se le despojó de sus credenciales de seguridad. Ha creado posiblemente el mayor mal a la humanidad y su vida personal también fue en declive. Y la culpa en Oppenheimer llega a ser tan fuerte que este simplemente acepta recibir golpe tras golpe sin siquiera intentar defenderse. Su esposa constantemente le dice y le motiva a que luche, a que se defienda, pero Robert simplemente no lo hace, porque en el fondo siente no merecerlo. Al contrario, en su propio inconsciente, él cree que merece todos y cada uno de los golpes que está recibiendo. Siente haber hecho tanto mal, algo tan horrible, que está dispuesto a pagar el precio. Está dispuesto a ser cuestionado, traicionado, desprestigiado, porque en su cabeza, para él, eso es algo que realmente merece después de lo que ha hecho. Y aquí es donde nosotros podemos permitirnos también cuestionarnos esto. ¿Merece realmente seguir viviendo de esa manera? ¿Es justo dicho sentimiento de culpa para la persona que ha creado el arma más mortal y la ha puesto a disposición de la humanidad? La cinta es toda una experiencia y su final sin duda algo que te deja en silencio, pensando y no solo en lo que acabas de ver, sino reflexionando en torno a los sucesos y cómo estos pueden incluso afectarnos en el futuro. Cómo las acciones lideradas por un hombre pudieron quizás ser el punto de partida para algo mucho más catastrófico. Pero lo mejor en mi opinión es esa perspectiva personal que se le da a la figura de Robert Oppenheimer, de conocer un poco más, ir más allá del nombre que queda en la historia y explorar su vida personal, sus experiencias, pero sobre todo parte de su mente, sus ideas, sus pensamientos y, ante todo, sus consecuencias. Pero ahora tú cuéntame, ¿qué te pareció la cinta y qué piensas sobre la figura de Robert Oppenheimer? Déjame saber en los comentarios. Y si te gustó el video no olvides dejar tu like y una sub bien suculenta para apoyar este contenido y como siempre nos vemos en la plataforma morada durante la semana. Dicho esto, me despido y nos vemos en la próxima. Chau chau.